Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Comiendo cangrejos y conchas y también recogiendo agua de lluvia, así sobrevivió el pescador que ubicaron este domingo tras 7 días desaparecido en Guanacaste. Esta mañana Gustavo Díaz se reunió con su hermana y conversó con Abraham vía telefónica y nos cuenta desde Santa Cruz de este otro milagro, Gustavo, porque así es como hay que llamarlo. Adelante con la información. Melissa, la historia de Abraham, de Jenier, de Don Luis y de Ramón, que se escribe con una de estas 4 víctimas de naufragio, direccionado a un verdadero milagro. Noticias Repretel esta mañana, y es lo primero que quiero proyectarles a ustedes. Se reunió con Claribel Ríos en una vivienda acá en Santa Cruz para poder conversar con más calma de lo que sucedió. Mediante su hermana, Noticias Repretel logró conocer la versión de Abraham, quien en todo momento ha declinado a conversar con los medios de comunicación o ante las cámaras. Pero aquí en Noticias Repretel usted va a conocer su relato. ¿Y qué clase de relato puede dar una persona que estuvo 7 días a la intemperie después de que la embarcación en la que él estaba, junto a su primo Jenier, junto a Don Luis y a Don Ramón, todos los 4 pescadores salieron de Quepos desde el pasado domingo, prácticamente 31 de mayo, sí, el 31 de mayo, pero ya tenían 8 días de estar pescando en alta mar y estaban justamente en las costas de Santa Cruz. Cuando la madrugada del domingo, a eso de las 3 de la madrugada con 10 minutos, una ola los vuelca. Y es en ese instante cuando ya la embarcación los tira directamente al agua. Pero la misma embarcación y ellos sujetados a esta estructura impacta al amanecer contra la formación rocosa de Isla Murciélago, esto en el sector de la Cruz de Guanacaste. Desde ese momento Abraham estaba con vida. Estas son algunas imágenes en el momento en el que a él logran ubicarlo. Y no solamente ubicarlo, sino también sus familiares, bajo las coordenadas que brindaron, darle el apoyo y el resguardo. Escuchamos estas imágenes y esos instantes en el que dan con él. Desde esa formación rocosa descendió Abraham, feliz, por supuesto, de que lo hayan encontrado. Es el instante en el que uno de sus primos y otros familiares lo abordan y le pueden dar ese anhelado abrazo en la embarcación. ¡Ay, Dios mío! ¿Murieron de eso? ¡Mi papá! Me agüita, tome agüita. Cuando quiera ahí.
Poquito, al suave, tome suave, tome suave. Despacio, tome el agua despacio. Tome botellas de agua ahí. Una vez que ya lograron darle ese abrazo, comenzó el traslado para que se encontraran con la patrullera de guardacostas. Vamos a mostrarles en un video que tiene algunos segundos de transcripción, de subtitulación, cuáles fueron esas primeras palabras de Abraham cuando se encuentra con sus familiares en esa lancha. Entonces el man se vino para acá, no, la verdad es más, no. ¿Cómo salió ahí? No, el que salió fue para aquel lado. No, para este lado no. Para allá al corte. Ahí. ¿Y el otro muchacho dónde quedó aquí? El otro muchacho quedó ahí, quedó aquí. Aquí quedó uno. Y el otro, los dos se regresaron, el capitán. Y con el compa este más se regresaron. Yo todavía aguantaba, pues nosotros ya no aguantábamos. Sí, ya pues dan bien nomás, pues fuerte, ya me dan bien bastante. Ese más, el papá este más le ayudó a ese chaval, lo que estaba allá. Salió más, le ayudó que estaba allá, hombre. Sí, estaba bien perfecto, porque no aguantaba nada, yo había tragado contigo. Yo salí ahí mismo allá, güey. Yo había tragado mucha, güey. Salió un toque para arriba y después nos devolvemos buscando. Salimos de noche. Entonces el man se vino para acá. Aquí voy a ser lo más preciso según las declaraciones y la conversación que logramos tener con Abraham esta mañana. Abraham, de 28 años, zarpó en la lancha junto a su primo Jenier, de 30 años. Iba con don Luis, de 50 años, y don Ramón, de 54 años. Hasta aquí son los 4 ocupantes de la lancha. Abraham nos ha dicho que lamentablemente él logró ver como Jenier, de 30 años, fue el primero en que no pudo más luchando contra la corriente y lamentablemente lo perdió de vista. También perdió de vista a don Ramón, de 54 años, quien según su criterio también puede estar fallecido. Pero hay una esperanza con don Luis, de 50 años. Nos estaba diciendo Abraham que a don Luis él lo observó nadar muy cerca de donde él se encontraba y de donde lo rescataron, pero en algún momento de la correntada no lo vio más. Este es el contexto que queremos explicarles a ustedes y sobre lo que ahora se basan las autoridades de guardacostas para realizar la búsqueda, al menos poder dar con uno de ellos, con Luis, que según Abraham, él lo vio nadar con vida. Pero escuchemos a continuación el audio del relato que nos brinda Abraham vía telefónica y del cual también él describe lo que sucedió. Son prácticamente 1 minuto con 50 segundos en que las palabras de Abraham nos permiten connotar toda esta circunstancia. Son pocas las palabras, o quizás ustedes vean que es tiempo muy corto, pero es lo que salió del corazón de Abraham y la expresión que él también compartió con Noticias Repretel. Mi mente está clara, yo estoy claro. Yo le he dicho a todos, y es lo mismo que les voy a decir siempre. Yo sé que les duele la pérdida de un familiar, pues a mí también me duele, yo lo viví. Pero es la realidad. Si ellos quieren pensar otra cosa, que yo estoy liberando algo, ya no es culpa mía, pero todo el mundo me pregunta, dice que yo estoy loco, que divareo. Yo lo viví, nadie me va a decir lo que yo pasé, ni lo que yo miré. Lo que pasó fue esto. Antes de llegar a la playa, como unos 10 metros, Jenier se hundió. Ya no se hundió porque ya estaba exhausto de tanto nadar. No, yo uso la lógica que no hay manera que él esté vivo, porque él se hundió y ya no salió más. Y Moncho lo miré flotado a los 3 días de que salimos a la playa. El otro muchacho quedó en el agua con buena vitalidad. No sé qué sería de él, porque yo me desmayé. Cuando yo me desperté en la madrugada, ya no había nadie. Yo estaba consciente que Jenier estaba fallecido y Moncho lo miré flotado al 3er día. Es lo único que sé. Deseara ayudarlo en más,
Y el lugar donde lo encontraron, el lugar donde se fallecieron ellos, que se ahogaron, fue en donde me encontraron a mí, a 10 metros de donde yo estaba. Es lo único que sé, y por favor compártalo porque ya no demasiado me preguntan, y no tengo nada más que decirles. Deseara hasta mentirle para que darle una esperanza, pero esa es la realidad. Después de estas declaraciones, Abraham no quiso hablar más. Es completamente entendible, está muy afectado, no pudimos hacerle más preguntas, tampoco es de cuestionar porque por supuesto él está con la afectación de haber visto a su primo Jenier, que es el de los primeros en que ya perdió de vista perecer en medio de este naufragio. Está muy dolido el muchacho y su hermana quiere que se recupere pronto para ya partir hacia Nicaragua. Es él el que vemos en la imagen cuando guardacosta lo está trasladando hasta la estación de Flamingo, en donde le iban a brindar la mayor atención. Oriundo del departamento de Carazo, en Nicaragua, de Peñas Blancas, a unas 6 horas, es decir, de la frontera, 6 horas al interior de Nicaragua, es donde él reside. Tenía 8 meses de haber llegado a Costa Rica y estaba residiendo en Quepos. De hecho que Abraham, Jenier, don Luis y don Ramón son del sector de Quepos, pero tenía la costumbre de venir a pescar en las costas de Santa Cruz. Y es por eso que aquí los embiste directamente el fuerte oleaje de la tormenta Cristina, que a inicios de la semana y prácticamente que desde el domingo comenzó, por supuesto, con una turbulencia y también una fuerza del viento en las olas que provocaron que esta embarcación directamente naufragara. Este es el instante cuando a él lo están llevando directamente hasta la ambulancia y posterior también estamos proyectando las imágenes a ustedes de cuando él llega directamente a la clínica de Santa Cruz, imágenes de nuestro corresponsal don Manuel Gutiérrez, que capta el instante en el que ya él en una camilla es necesario que los lleven a emergencias para poderles mediante vía intravenosa colocar suero y así poderle hidratar, porque estaba completamente con un cuadro de deshidratación. A las 3 horas y media ya Abraham logra salir de la clínica en altas horas de la noche y su hermana Claribel es quien lo lleva hasta la vivienda de una familiar y en esa vivienda de la familiar Claribel conversó con Noticias Repretel. A ella le preguntamos cómo fue que dieron con Abraham. Ella nos relata que al momento en el que ya se empiezan a generar los primeros hallazgos, entre estos la puerta o una estructura de una aparente refrigeradora que llevaban en la embarcación, les pudo haber dado las coordenadas un poco más cercanas y la intuición de otros pescadores que viajaron desde Nicaragua les permitió a ellos acercarse lo más posible al punto clave, al punto determinante en donde directamente ya dieron con él. ¿De qué forma sobrevivió? ¿Cómo logró hacerlo? Eso siempre nos lo preguntamos. Claro, yo se lo tenía que preguntar a Claribel y esto fue lo que ella me respondió. ¿Cómo sobrevive él? Claribel, ¿qué les dice? Pues él dice que, usted sabe que hay unas condiciones que él estaba sin comida ni agua. Él dice que agarraba cangrejo, conchas de las pegadas de las piedras, las arrancaba como podía y eso era lo que lograba comer. Dice que un día cayó un poco de agua de lluvia y él recogió, dice, agua en unas pichinguitas que él recogió donde quedaron los restos del bote. Las pichingas eran muy pequeñas, dice, las que él pudo lograr agarrar y las logró llenar. Entonces, él tal vez echaba un traguito de agua cuando él sentía que ya no podía más, porque él decía que si se la tomaba para quitarle la sed, no iba a poder sobrevivir. Cuando a él lo encontraron, él dice que ayer era la última día de esperanza de él porque él ya sentía que ya no podía más. Lo que hizo fue pasarse de donde se estrelló la lancha a otro muro, donde fue que lo encontraron, pero en la misma isla, pues, solamente se levantó y se pasó y se metió como en un hueco, un huequito, pues él ahí estaba. Y el muchacho, el dueño de la panga,
Gracias a Dios, porque esto fue un milagro de Dios. Aquí no hay nada de coincidencia, ni nada de que el esfuerzo de nosotros, ni absolutamente nada. El tiempo de Dios es perfecto. Si tantas veces lo habían buscado y no lo habían encontrado, era porque así iba a ser y así pasó, porque como les digo, el tiempo de Dios es perfecto. Impresionante historia, realmente, Gustavo. Todavía a uno le cuesta creer cómo logró sobrevivir todos estos días. Ahora, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones? Él es, o al menos lo que él conversó con Noticias Repretel, Gustavo, insiste en que vio incluso a sus compañeros o a sus amigos desaparecer en medio del agua. ¿Qué sigue entonces a partir de ahora? Guardacostas va a continuar con la búsqueda porque ese relato que da directamente a Abraham de que él observó a don Luis de 50 años nadar hasta un punto cercano de él, lo vio con fuerza ya hace varios días atrás. Para él y según su intuición pueden dar pronto con don Luis y van a continuar esa búsqueda. A quienes perdió de vista directamente en el mar fueron a su primo Jenier y a don Ramón de 54 años. Abraham es padre de 2 hijos. Ahora lo que él va a buscar es recuperarse para poder de inmediato viajar a Nicaragua. Su hermana Claribel se lo va a llevar, eso fue lo que ella nos dijo. Incluso necesita atención especializada de un psicólogo porque ella nos dice que él está muy afectado, a tal punto que a la hora de conversar con él, incluso vía telefónica, también lo que manifiesta solamente eso y no más, y es completamente entendible. Por supuesto que él observar directamente a su primo ser trasladado por el agua sin fuerza, sin poder luchar, es algo muy impactante y es quizás lo que me decía su hermana, le está afectando todavía más a él a nivel emocional. Así que esto se conjuga con la labor que todavía va a continuar realizando Guardacostas, Melissa, en este lugar. La embarcación ellos la tomaron en el sector de Coajiniquil por las coordenadas que dieron directamente los primeros hallazgos importantes que reportaron las autoridades de Guardacostas. Y verdaderamente, como lo dice ella, es un propósito y un milagro de Dios que hayan llegado hacia esa formación rocosa y que allí justamente estuviera en su último día de agonía, porque lo manifiesta así, Abraham. Gracias a Dios que lograron salvarlo y no solo eso, que está en buenas condiciones. Nos indica su hermana que tiene quemaduras en las piernas, producto de la exposición al sol y que era con un ratito de lluvia que logró recoger un poquitito de agua en Pichingas y de esa manera, Melissa, también poder tomar sorbitos, no para saciarse, sino para sobrevivir. Para mantener. Verdaderamente increíble esta historia y también un dolor que está viviendo la familia por los otros 3 náufragos que no aparecen. Gustavo, el instinto de sobrevivencia en su máxima expresión, definitivamente. Ahora, las imágenes que vemos, Gustavo, es donde a él lo encuentran, que está en esta isla. ¿Qué había en esta isla? ¿Es de esas donde no hay absolutamente nada? ¿Cuál isla se refiere también? ¿O qué fue lo que él encontró al llegar aquí? Melissa, muy probablemente usted o yo, si llegamos a quedar en esas condiciones, no estuviéramos contando la historia. Abraham es un muchacho que desde pequeño se hizo en el mar, me contaba su hermana, y a la hora de llegar a esa isla se topa con solamente rocas. Allí observaba cangrejos y eso era lo que él comía. Abría conchas y de allí se nutría un poco porque ni siquiera habían frutos, Melissa, para poder consumir, no había nada. Y el agua que él pudo tomar en sorbitos fue una de las noches en la que llovió. Esto en el sector de Isla Murciélago, en una de las formaciones rocosas de Isla Murciélago que está muy directamente hacia la frontera con Nicaragua. Incluso allí hay toda una escuela de preparación de la Fuerza Pública, del Ministerio de Seguridad Pública, pero por supuesto las distancias son sumamente amplias. Sobre ese mismo sector, Melissa y amigos televidentes, estuvo patrullando en algún momento Guardacostas, estuvo sobrevolando intensamente la vigilancia aérea y las aeronaves, sin embargo no dieron con él.
Dios puso a que fuera su familia y en buena hora que así ocurrió, Melissa. Se van de fiesta y terminan en el fondo de un precipicio de más de 100 metros. Esto en Pacayas de Alvarado, en Cartago. Milagrosamente los 7 ocupantes del vehículo sobrevivieron, pero 3 están muy graves. Hernán Barrantes nos amplía. Adelante. Melissa, desde las 3 de esta madrugada se está atendiendo esta emergencia y todavía a esta hora está en desarrollo. En este caso, lo que es la recuperación del vehículo en el que viajaban estos 7 jóvenes, quienes afortunadamente logran sobrevivir a una caída de 120 metros en un precipicio bastante pronunciado y donde el vehículo dio varias vueltas sobre sí hasta quedar al fondo. Ya el vehículo ha sido removido del lugar donde quedó y está siendo extraído gracias a la colaboración de 2 grúas para ser trasladado a donde corresponda por parte de la familia de las personas que viajaban en este automotor. Se trata de 4 hombres y 3 mujeres que viajaban en este automotor en horas de la madrugada y que por alguna razón el conductor perdió el control y se salió de la carretera cayendo sobre el barranco y desplomándose pendiente abajo. Esto obligó a una amplia movilización por parte de personeros de la Cruz Roja costarricense, también de bomberos de Costa Rica y vecinos quienes se acercaron y dieron atención a los pacientes. Inicialmente, pues todos pensaban que había ocurrido lo peor. Afortunadamente, al momento de ser auxiliados por los vecinos y por personeros de la Cruz Roja hacia lo que eran los ocupantes, se logró descartar que hubiese pacientes fallecidos y sí se encontró a un total de 7 personas heridas. Estas son imágenes en directo de lo que está ocurriendo en este momento. Es el proceso para retirar el vehículo del fondo del barranco donde quedó. Ya ha sido extraído, como les decía, varios metros del sitio donde se dio el accidente y en este momento por este potrero está siendo extraído gracias a un chapulín y a una grúa de plataforma mediante la cual su familia va a proceder a trasladarlo a otro sitio. Importante mencionar que 3 de los pacientes fueron trasladados en una categoría crítica, en una condición grave debido a las lesiones que presentan. Los otros 4 en una condición urgente. Es importante mencionar también que 4 de ellos fueron trasladados a lo que es al hospital Max Peralta y una más hasta el hospital Calderón Guardia, quien está en la condición más grave según el reporte de las autoridades. A los hospitales Max Peralta y Calderón Guardia fueron trasladados 7 pacientes. Ellos cayeron por este empinado precipicio al ser cerca de las 3 de la madrugada de este lunes. Ellos viajaban en este vehículo y su conductor no pudo tomar una curva en una empinada calle y rodaron pendiente abajo fuera de la vía. Inicialmente todos temieron lo peor, pero los primeros en llegar se toparon con que todos los ocupantes lograron sobrevivir, eso sí, algunos en condición grave. No, lo que yo escuché nada más eso, los golpes y ahí yo no escuché más nada cuando pedí, pues se fueron los gritos de mi casa pidiéndome ayuda. Pero yo me levanté a ver qué era, ya vi que era un accidente. ¿Y qué le decían a las personas que le pidieron ayuda? Que los ayudara, que llamara a las curvas o algo, y yo traté de llamar al 911. ¿Y llegó usted aquí al sitio en la mañana? Sí, claro que sí, me hice presente para ver, ya confirmé que era cierto. ¿Y ellos qué decían? ¿De dónde eran? ¿Vecinos de dónde? De Cartago. Fueron 120 metros pendiente abajo lo que rodó el vehículo dejando a sus ocupantes en el camino. En el sitio, el personal de bomberos y Cruz Roja debió realizar un descenso vertical con la ayuda de cuerdas para descartar que hubiese más pacientes. 3 de ellos fueron llevados en estado crítico hasta los centros médicos y 4 en estado urgente. Según versiones de testigos, avanzada la noche vieron a los jóvenes en un local del cual debieron pedirles se retiraran pues ya iban a cerrar. Por ello las autoridades presumen que pudo mediar el consumo de alcohol en el accidente, así como el que no son de la zona, y la calle se caracteriza por curvas y pendientes pronunciadas. Precipitación de un vehículo a un guindo de aproximadamente 120 metros de profundidad. Dentro de él viajaban 7 personas, de estas 3 fueron trasladadas
al centro médico en una condición crítica y las otras 4 fueron trasladadas en una condición urgente a centros médicos de San José y de Cartago. Fue necesario utilizar equipo de rescate vertical, cuerdas y demás para poder extraerlas y estabilizarlos de una manera adecuada. A la escena se movilizan 4 unidades de soporte básico, 2 unidades de soporte avanzado y 2 unidades de rescate para la extracción de 7 pacientes que se encuentran en un precipicio aproximadamente de 150 metros. Se trasladan 6 pacientes, 4 críticos y 2 urgentes al Hospital Max Peralta y una mujer adulta en categoría crítica al Hospital Calderón Guardia. Al sitio del accidente se acercaron allegados y familiares de los jóvenes accidentados. Ellos prefirieron no referirse a lo ocurrido. Recolectaron algunas de las pertenencias y piezas del vehículo y se marcharon. Además, coordinaron la presencia de maquinaria para extraer el vehículo. Los vecinos manifestaron que en el sitio son poco frecuentes los accidentes. La mayoría conduce con prudencia, pues están conscientes de lo riesgosa que es la vía. Y gracias a Dios dicen que no hay muertos ni nada, pero sí, donde quedó ese carro fue bastante aparatoso el accidente. ¿Son frecuentes los accidentes acá? Muy rara vez, de hecho se ve muy poco, a pesar de que son partes quebradas, ¿verdad? Se ve muy poco, no es tan frecuente, pero sí se asusta uno cuando pasa algo así. Por lo menos se pone a pensar uno, ¿verdad? Sí, si es gente de acá o así, porque como uno es de aquí de la zona. Pero sí, no, gracias a Dios que dicen que no hay muertos, ¿verdad? En el año son casi 600 los conductores presentados a la Fiscalía tras dar positivo por manejar bajo los efectos de licor. El accidente ocurrió en Pacayas de Alvarado, Cartago, 1 kilómetro al este del Colegio Agropecuario. Realmente es un milagro que en este accidente de tránsito no se presentaran víctimas fatales. Eso sí, recalcar el hecho que hay 3 en una condición bastante grave, sobre todo con fracturas en diferentes partes de sus cuerpos y que son los que permanecen en una condición más crítica. En el caso del resto presentan lesiones importantes pero que no representan peligro, mientras que veíamos en imágenes el proceso que se está dando para lo que será la extracción del vehículo y poder trasladarlo hacia la casa de los familiares de los dueños de este vehículo. Realmente impresionante, y precaución, conductores, es el llamado que hacen las autoridades, sobre todo por la gran cantidad de fallecidos en carretera, sobre todo por accidentes donde media el exceso de velocidad, el alcohol y otras imprudencias. Muchísimas gracias, Hernán, por todo el detalle. Y un peatón, mediante insultos, obligó al conductor de una ambulancia a mostrarle que llevaba a algún paciente mientras trasladaban más bien a una adulta mayor con una seria fractura. Jesús Sajón nos amplía sobre este caso. Jesús, adelante. Melissa, así es, lo primero que me gustaría pues aclarar de este video que prácticamente vamos a ver en cuestión de segundos es que el conductor del tráiler no tiene pues nada que ver durante esta disputa que se genera. Es un peatón que se encontraba en un local comercial que a la hora de la llegada de esta ambulancia a solicitar el espacio para poder trasladar a esta mujer hacia la clínica Jiménez Núñez en Guadalupe, bueno, pues comienza a realizarle una serie de insultos y también a indicarle que de manera directa que no sea payaso, que no lleva a nadie, que para qué tiene que poner las sirenas. Todo esto escuchamos en el ambiente que se da cuando la ambulancia intenta pasar por la zona. Hay un cabezal atravesado. ¿Cómo? ¿No te escuchamos? ¿No te escuchamos? Vale, si quieres abrir la puerta para que vea lo que llevo. No es tuya, es una señora golpeada, weón. Y es que también lo que ha generado alguna problemática es que el conductor se baja a hablar con esta persona y se va a abrir las compuertas de la ambulancia, un bien privado
que comienza a generar esa complicación. Prácticamente lo que hacen es que se dé por parte de esta persona un acceso hacia la parte de atrás donde va esta mujer con una fractura bastante grave, que lo que estaba haciendo es que se le estaba poniendo el brazo blanco debido a la presión que le hacía la fractura que mantenía. Escuchemos lo que manifestaba en ese momento. ¿Qué lleva? No llevas ni p***, payaso. No llevas ni p***. Deja de ser payaso, weón. Deja de ser payasado, mae. Aquí lleva, yo le abro campo. Si se va a ir, yo payasada. Ahora, aquí está la cámara. Este señor no me cree que lleva una emergencia. Y no es lo que llevo. Vamos a ver. Para una emergencia. Aquí está la señora golpeada, tiene una fractura en el ojo. No lleva nada, yo le voy a dar emergencia. Vamos, es payasado, mae. Esa lesión que llevaba esta mujer era básicamente una compresión directa en el hombro. La fractura le estaba cortando la circulación, por ende el traslado tenía que ser inmediato al centro médico para que se le pudiera rehabilitar nuevamente y que ella no perdiera esa extremidad. Es por eso la urgencia que llevaba esta ambulancia y que también estos transportistas, estos rescatistas privados es lo que se enfrentan y lo que ellos han denunciado, que prácticamente en muchas ocasiones las personas les terminan dando insultos, tal y como escuchábamos en este caso, o también les terminan cerrando el paso porque indican que no llevan a nadie, porque señalan que no son una unidad de Cruz Roja, sin embargo brindan el mismo servicio que esta misma y que provoca que la pérdida de segundos, minutos a la espera de que alguien les dé campo o bloqueos de paso, como observamos en este lugar, bueno, hace que pone en riesgo la vida de quien llevan. Inclusive en varias ocasiones estos se trasladan a algún lugar y es lo que han señalado, muchas veces podrá ir la unidad vacía, pero es porque específicamente van a atender la emergencia. Es por eso que ellos piden que cuando se encuentre una unidad de rescate, ya sea una ambulancia de Cruz Roja, una ambulancia de servicio privado, un cuerpo de bomberos, una patrulla, todos estos servicios que se brindan directamente hacia las personas para buscar salvarle la vida, lo más importante es brindar el paso sin ponerse a pensar en qué va a ir a atender, si será verdad o no será verdad. Pues ellos alegan que el tema de las sirenas y también las luces es el único método que mantiene la empresa de rescate, en este caso, para poder alertar a los demás conductores de que van a dirigirse hacia una emergencia para que les puedan habilitar el paso rápidamente. Vamos a escuchar lo que ha indicado esta empresa de transporte privado de ambulancias con este incidente que se presentó en el sector del Alto de Guadalupe, en Goicoechea. Fue una experiencia bastante lamentable. De hecho, comentaba que el paramédico que va dentro de la ambulancia junto con la paciente, una adulta mayor con una fractura importante en el hombro, sintieron miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Nos van a asaltar. Hay un pleito afuera. Entonces hay una situación de susto tremenda. Hay también la violación, porque esa es la verdad, de la propiedad privada. Una persona que abre las puertas de un vehículo, y la otra parte más delicada es la integridad de la paciente. ¿Qué pasa si esa paciente viene en otras condiciones y le abren las puertas en la calle? Eso es una violación, eso es un delito a la privacidad, eso tiene consecuencias y esto no lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. En muchas ocasiones es parte de lo que enfrentan, ya lo escuchamos, es la primera vez que sufren una situación de estas donde prácticamente se baja el cruzrojista a, resguardar la escena debido a que este abre
las puertas directamente de esa unidad de ambulancia de servicio privado y que termina provocando también la lentitud del traslado hacia el centro médico. Inclusive se puede observar el tráiler que está ahí realizando un viraje bastante complicado por lo estrecho de la carretera y que sin embargo es lo que ellos comentan. A esto es lo que se enfrentan las diferentes unidades de rescate en nuestro país, además de algunos vehículos, más que todo motocicletas y vehículos livianos que comienzan a pegárseles a las unidades con el fin de ahorrarse las presas, de adelantar camino, pero sin embargo una colisión con una unidad ya sea privada o de Cruz Roja o de bomberos prácticamente termina generando que esta tenga que detenerse ahí, que se acabe el traslado y que ponga en riesgo también la vida de quien transportan en ese servicio de salud. Eso ha sido parte de lo que ellos también piden a la ciudadanía, bueno, pues realizar directamente ese acompañamiento cuando haya algún tipo de emergencia. Si escucha las sirenas, el pito de una ambulancia, lo adecuado siempre será dirigirse, parquearse hacia la derecha de la carretera con el fin de brindarle el acceso más rápido a esta unidad. Hay gente de todo tipo. A veces nos gritan cosas obscenas y no sé por qué es que se molestan. Eso que estás diciendo, normalmente las unidades salen de cualquier lugar y salen con el personal adelante, el paramédico va adelante y el conductor va adelante. Atrás no llevamos a nadie porque vamos a ir a atender a un paciente y tenemos que ir en prioridad porque no sabemos qué está pasando. Hemos llegado a una casa donde la emergencia es gravísima, entonces no podemos ir al tránsito normal. El peligro que hay con la conducta de mucha gente en la calle, tomando decisiones ilógicas, conductores enojados también, otros que se le ponen atrás a las ambulancias para buscar cómo pasar, y eso nos crea de alguna forma un riesgo. Porque si esa unidad tiene un accidente de tránsito, hasta ahí llegamos. Hay que desplazar otra ambulancia, significa tiempo. Y el tiempo en la vida, el tiempo en la salud es importantísimo. Sin duda un riesgo al que se enfrentan estos diferentes cuerpos de rescate en nuestro país, un riesgo y también una situación más complicada en carretera para poder trasladarse a atender una emergencia, a brindar la atención médica a las diferentes personas. Es por eso que hacen el llamado y piden directamente a la población pues dar campo a una unidad de estas cuando va con las sirenas y con las luces, ya que esto alerta que están presentes de una emergencia. Nada cuesta hacerse a un lado, abrir espacio y pedirle a Dios que nunca estemos en una situación de esas donde requiramos este servicio. Definitivamente, Jesús, muchísimas gracias por toda la información. Pasamos a otros temas y la presidenta Laura Fernández presentó en la Asamblea Legislativa 6 proyectos de ley en materia de seguridad. Josué Vargas nos informa. Adelante. Así como usted lo indica, Melissa, fueron 6 proyectos de seguridad, en materia de seguridad, los que presentó la presidenta Laura Fernández hace unos cuantos minutos aquí en la Asamblea Legislativa, acompañada de varios jerarcas de seguridad y también de algunos ministros para dar a conocer esta lista de proyectos. Es el primer paquete que presenta oficialmente aquí en la Asamblea Legislativa y que busca de alguna forma reducir los índices de criminalidad y recuperar la justicia. Estas fueron algunas de las palabras que ella utilizó a la hora de presentar estos proyectos de ley. Algunos de estos, o el primero que ella presentó, lleva por nombre Ley Gerson Rosales, que fue presentado en honor al oficial que fue asesinado en Matina hace unas cuantas semanas, y lo que busca este proyecto de ley justamente es sentenciar mano más dura contra aquellas personas que atacan policías, que amenazan policías, y también de alguna forma ayudarle a las víctimas de las familias. Es por eso que se impuso también penas más altas a las personas que cometen este tipo de delitos. Fue el primer proyecto de ley que fue presentado ante la Secretaría de la Asamblea Legislativa. Otro muy importante que llamó bastante la atención
se llama Ley de Pertenencia a Organizaciones Criminales. Según la Presidente, actualmente pertenecer a una banda delictiva no implica ningún tipo de delito, ningún tipo de condena. Es por eso que si este proyecto llega a convertirse en ley de la República, se sancionará con pena de cárcel a toda aquella persona que conforme o participe activamente en una organización criminal. Estas bandas criminales, según la Presidente, tienen profesionales de todo tipo, abogados, ingenieros en sistemas, incluso hasta reclutadores, y es por eso que para ellas se hace necesario imponer estas penas que irían desde 1 hasta 6 años para las personas que formen parte de estas bandas criminales. Escuchemos parte de las declaraciones de la Presidente. Por eso requerimos penas de 3 a 8 años para grupos de personas que se unan para delinquir. Ya no podemos tener penas bajas, ejecuciones condicionadas de la pena y medidas que no son proporcionales con el nivel de inteligencia que están utilizando las redes de crimen organizado en el país. Por eso, con este proyecto buscamos castigo, y no castigo como el que hemos visto lamentablemente hasta este momento. Buscamos castigos fuertes, sí, de mano dura, sí señores, castigos de mano dura con penas que van entre 1 y hasta 6 años de prisión para las personas que integren estas organizaciones criminales. Mano dura contra los reincidentes es otra promesa de parte del gobierno y del Ministerio de Seguridad con este proyecto de ley que presentaron. Fue el tercero. Básicamente lo que busca es mano dura contra la reincidencia. Ustedes han escuchado mucho hablar de que los delincuentes pasan una y otra vez a la fiscalía hasta 50, 60, 70 veces. Según la Presidencia, en muchos casos los jueces no toman en cuenta los archivos policiales que indican cuántas veces han sido sentenciados o pasadas estas personas a la fiscalía. Es por eso que en este caso se busca crear un archivo más robusto y también sancionar más fuerte a las personas que son reincidentes en este tipo de delitos. En este caso se les quitaría incluso la libertad condicional a estas personas. Uno de los proyectos más llamativos que fue presentado también este lunes en la Asamblea Legislativa es el que se llama el cero ocio en las cárceles. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente poner a trabajar a los privados de libertad. Sin embargo, la Constitución política no le permitiría, en este caso, al gobierno o a la Asamblea Legislativa obligar a una persona a trabajar si no quiere. Sin embargo, lo que busca este proyecto de ley es darle beneficios a los privados de libertad para que acepten trabajar y a cambio de estos beneficios, por ejemplo, se les podría reducir la pena o inclusive recibir dinero. $1,000 es lo que cuesta, según la Presidente, el costo mensual de un privado de libertad, que ya son 20,000 más o menos los que están en los centros penitenciarios, y si acceden, por ejemplo, a estos programas de resocialización en los centros penitenciarios, podrían recibir este beneficio. Un 35% del dinero que generen con base en este trabajo sería dirigido hacia adaptación social para cubrir los costos de alimentación que tendrían estos privados de libertad en los centros penitenciarios. Otro 35% sería dinero que iría a las víctimas de los privados de libertad e incluso hay un 10% que también se iría a un fondo para ayudar a estas personas mientras cumplen una condena. Escuchemos las declaraciones de la Presidenta. No queremos más vagos en la cárcel. Así que estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva y que del dinero que reciban de esa actividad productiva, un 35% se va a ir al sistema penitenciario para que ellos mismos paguen la comida que se comen. Del dinero que generen, repito, un 35% se va a ir para pagar por su manutención. Esto es un tema de justicia. Un 35% del dinero que generen de esas actividades productivas en las que participen cuando están presos se irá a las familias de las víctimas.
Como indiqué anteriormente, fueron 6 proyectos de ley los que presentaron. Uno de estos también es castigar a los propietarios de las pistas clandestinas y también eliminar el derecho al olvido para ciertos delitos como por ejemplo narcotráfico o crimen organizado. En este caso, las personas que tengan una sentencia tendrán la hoja de delincuencia manchada durante 15 años y posteriormente se limpiará la hoja de delincuencia. Sin embargo, estará manchado de por vida en los registros policiales. Todos estos proyectos de ley ya fueron presentados en la Secretaría. Ahora se le asigna un expediente para posteriormente ser discutidos en comisión y eventualmente en el plenario. Muchísimas gracias, Josué, por toda la información. Estaremos atentos entonces para saber también cuáles de estos avanzan a convertirse en ley. Hoy tenemos también la pregunta del día en nuestro canal de YouTube de Noticias Grupo Repretel. Y la pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con la presidenta Fernández que los nicaragüenses tienen el gobierno que eligieron? Bueno, ya hay más de 250 votos a esta hora. Usted puede ir al canal de YouTube de Noticias Repretel y ahí darnos su opinión. Al menos hasta este momento, un 77% dice que está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta Laura Fernández y solo un 23% dice que no. Continuamos con más. Una joven se dio cuenta que estaban usando su imagen como fachada para un negocio ilegal. Una pareja robó sus fotos de sus redes sociales para hacerse pasar por ella y vender fotos y videos, incluso con contenido sexual. Fabián Mesa nos informa en vivo. Adelante. Melissa, imagínese lo que sintió esa madre que la llamaron y le dijeron: mire, estamos muy preocupados, soy una persona experta en ciberseguridad y me he dado cuenta, he detectado que están usando la imagen de su hija, las fotografías de las redes sociales de su hija, bastante joven ella, para vender contenido sexual en diferentes redes sociales, pero también y sobre todo en Telegram. Esa fue la llamada que recibió esta madre, donde le advertían lo que estaba pasando con la imagen de su hija. Utilizaron las fotos de Facebook, de Instagram de esta joven para crear una fachada y hacerse pasar por ella, exigirle a personas sumas de dinero en distintas redes sociales, ofreciendo contenido, videos, fotografías de índole sexual. Fue gracias precisamente a un experto en ciberseguridad que se dio cuenta de esta situación. ¿Por qué? Bueno, es que a él le mandaron un link por WhatsApp uniéndolo a un grupo donde estaban comercializando ese tipo de contenido. Él se da cuenta que utilizaban la fachada, la cara de esta joven para atraer a los clientes y ofrecerles precisamente este ilegal negocio. Ha sido un fin de semana muy duro para esta familia, porque fue el viernes cuando se dan cuenta, ponen la denuncia en el organismo de investigación judicial, pero no se quedan ahí, porque ellos mismos se dan a la tarea de investigar, de recabar más información para dar con las identidades de quienes son los sospechosos de realizar esta estafa y utilizar a esta joven, muy joven, tenemos que decirlo así, no vamos a identificarla plenamente, para vender el contenido. Esta mañana estuvimos en la casa de esta familia, conversaron con nosotros acerca del calvario que han pasado este fin de semana. Vamos a ver la siguiente información. Un experto en ciberseguridad alertó a los padres de una joven estudiante que alguien estaba lucrando con la imagen de ella. Es decir, robaron sus fotos de las redes sociales, abrieron un perfil en Telegram y anunciaban venta de contenido sexual haciéndose pasar por la joven. Les llega una notificación donde se puede unir a un link de venta de contenido sexual. Entonces la persona, al ser trabajadora, ¿verdad?, entonces decide ver qué es lo que está pasando, y entonces se da cuenta que en esa cuenta creada por estas personas
tienen fotos de mi hija y entonces esta persona nos contacta y entonces nos pone sobre aviso de la situación que está pasando. Además de formalizar la denuncia ante el OIJ, la familia no se quedó solo con eso y buscaron la manera de encontrar a los responsables, dieron con ellos y quemaron sus identidades en distintas redes sociales. Uno de los sospechosos se identificó con el novio de mi hija y le dijo que le quitaran la denuncia, que había hecho esto por problemas económicos, que tenía que ayudar a la familia, sin importarle las repercusiones tan fuertes que le está generando a mi hija. Imagínense que mi hija puede ser víctima de cualquiera de estas personas que compran contenido, creyendo que es ella, exponiéndola gravemente, porque eso es un delito en Costa Rica. Llegaron a darse cuenta que los sujetos, una pareja, obtenían hasta simpes de 100,000 colones por el contenido que vendían. Personas que se aprovecharon de la identidad de mi hija al robar sus fotos, lo que hacían era vender contenido sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban las fotos de mi hija de enganche para que estas personas que se dedican a comprar estos paquetes creyeran que era ella. Entonces, una vez que esas personas enlazaban esta cuenta, estas personas les decían que debían hacerle simpes, ¿verdad?, por cantidades de dinero para vender el contenido que supuestamente hacía mi hija, cuando mi hija totalmente inocente. Nosotros somos una familia cristiana, somos una familia de iglesia y nosotros no sabíamos absolutamente de las atrocidades que estas personas estaban haciendo con mi hija. La sorpresa fue enorme cuando lograron constatar que uno de los sujetos había sido compañero del colegio de la víctima. Una indignación total, o sea, son personas sin escrúpulos, hacen esas cosas, ¿verdad? Agarran una foto de una inocente, en ese caso, pues mi persona, sin ningún sentido alguno, o sea, solamente lo hacen por plata, por salir de una situación económica, es un dinero fácil, ¿verdad? Entonces es una indignación total ver que agarran fotos de un inocente, en ese caso, pues mi persona, ¿verdad? Para hacer ese tipo de contenido. Ella siente un gran temor y envía un mensaje a la juventud. Estuve expuesta a un montón de peligros que ni mi persona ni mi familia sabíamos, ¿verdad? Hasta este momento que Dios nos mandó ese ángel, que pues nos alertó ante la situación, pero claro, yo estuve expuesta a un montón de problemas de una magnitud muy grande. Denunciar, muchas personas dicen, es que me da miedo, pero es mejor actuarlo. ¿Por qué? Porque todos somos jóvenes, tanto mujeres como hombres, estamos expuestas a un montón de cosas. A veces uno va a un lugar y uno dice, ay, qué lindo una foto para subirla, pero la gente es muy enferma, o sea, uno no sabe cómo van a reaccionar a la foto. Para uno lo que puede ser una foto bonita, tierna, tranquila, de un paseo, la persona la puede agarrar para otros fines, ¿verdad? Que nada que ver. Entonces yo quiero hacer un llamado a todos los adolescentes, tanto mujeres como hombres, hasta los mismos niños, que se cuiden con lo que publiquen, que si van a un lugar, que se lo dejen para ellos, si van a tomar fotografías, que sean solamente para ellos, que no estén publicando cosas porque la gente es muy enferma y se aprovechan a costillas de uno. Fabián, la inteligencia artificial estaría jugando también un papel importante en este tipo de delitos, de hechos. Melissa, sin duda alguna, ese es el cuidado más grande que hay que tener, porque en este caso específico lo que hacían las personas a cargo de este ilegal negocio era usar a una muchacha como fachada para posteriormente enviar videos de una mujer desnuda, de relaciones sexuales de otras personas donde no se veían la cara de ella, entonces estaban haciendo pasar por ella. Pero las herramientas que existen en este momento para utilizar la imagen de alguien, cambiarle el cuerpo, realizar cualquier tipo de video y de foto de índole sexual, alertan aún más a las autoridades, pero no solamente a eso, también a los padres, que hay que estar muy pendiente de lo que están haciendo nuestros niños, y también a las personas adultas que también podrían ser víctimas de un montaje de este tipo. ¿Y a qué se expone este sujeto ahora? Porque aquí me parece que habrían varios delitos, Fabián.
Efectivamente, Melissa, primero que todo estamos hablando de que están robando la identidad de otra persona, se están haciendo pasar por ella, incluso en los mensajes que le enviaban a los clientes, digámoslo así, pues la mujer se hacía pasar por la joven, decía que era ella, que tenía videos, que tenían fotografías, había un delito, ahí hay un delito, y también en cuanto al contenido que están enviando, porque incluso la familia se da cuenta que le estaban robando las fotos a esta muchacha desde que ella era menor de edad. Entonces, evidentemente hay una gran cantidad de hechos delictivos que en este momento va a investigar a la Fiscalía, porque la familia se va a presentar esta tarde a la Fiscalía con las identidades de los sospechosos, un hombre y una mujer que ellos lograron determinar por su cuenta de quiénes se trataba. No se vale, efectivamente ninguna necesidad económica justifica hacer esto. Fabián, muchísimas gracias por toda la información. Y un mortal vuelco cobró la vida de 3 amigos este fin de semana en la Fortuna de San Carlos. En 72 horas, los accidentes dejaron al menos 7 personas fallecidas. Eric Meléndez nos tiene todo el detalle desde sala de redacción. Eric, adelante. Melissa, buenas tardes. Incluso ahora el organismo de investigación judicial, partiendo de la hipótesis que da la Policía de Tránsito, un exceso de velocidad estaría figurando como la causa de este mortal accidente que ocurrió durante la madrugada de ayer domingo. Vamos a las imágenes, usted las tiene en pantalla sobre la atención que realizó Cruz Roja Costarricense, el cuerpo de bomberos en el sector de La Palma. Es en la Fortuna de San Carlos, sobre la ruta 142. Estos jóvenes que viajaban en sentido de la represa del Arenal al centro de la Fortuna se habrían salido del camino en una vuelta bastante pronunciada, esto que genera que caigan a un barranco. Estas son lamentablemente las 3 víctimas mortales, 3 jóvenes identificados como David Arana, de 20 años, José Daniel Araya, de 19, quien conducía, y estos 2 últimos que eran primos, además de Randy Rodríguez Paniagua, de 22 años, vecinos de los sectores de La Perla, El Tanque y Zona Fruca, esto en San Carlos. Según se indicaba, ellos venían de dejar a un familiar cuando se habría generado este percance. Cayeron a un barranco de unos 5 metros. Sin embargo, lo complejo es que durante horas de la madrugada en ese sector estuvo lloviendo. Ellos caen a una especie de quebrada que iba bastante crecida y que incluso complica las labores, los trabajos que realizaron tanto Cruz Roja como el cuerpo de bomberos. Fallecen en el sitio 2 de los cuerpos de estos jóvenes, quedan en la parte exterior del automóvil en el cual viajaban, uno más que queda en la parte interna. Un complejo rescate que tuvieron que hacer los cuerpos de emergencia y que incluso tomó varias horas para poderlos poner en un punto seguro, salir de ese barranco y llevarlos hasta la parte más alta, donde se dio el trabajo también por parte del organismo de investigación judicial. Esta hipótesis, este exceso de velocidad incluso está figurando como la principal causa, 103 muertes, así lo ha señalado la Policía de Tránsito en lo que va de este año. Personas que eran muy tranquilas, incluso ha consternado principalmente a todos los vecinos de La Fortuna en San Carlos. Eran muchachos muy trabajadores, responsables, incluso ellos por lo general andaban juntos y este día no fue la excepción cuando se da esta tragedia. Incluso durante horas de la mañana se dio la rápida movilización, según también nos indicaba Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, esta profundidad y también la gran cantidad de vueltas, para que ustedes tengan una idea, según nos explicaban los rescatistas, el carro realiza como una rampa, cae en lo profundo y genera varias vueltas, que por supuesto esto es lo que genera los golpes que sean incompatibles con la vida de estos 3 muchachos y además, por supuesto, que 2 de ellos queden en la parte externa de este automotor en el cual viajaba. Vamos a escuchar a Minyar Collado de Cruz Roja Costarricense referente a esta atención que cobra la vida a estos 3 amigos que regresaban de dejar a un familiar. A efectos de la Cruz Roja, cuando llegamos a un escenario de estos y vemos un vehículo colapsado de este nivel, con huellas de frenado de bastantes metros, que adicional al colapso va a ir de la mano con el giro y la precipitación hasta el fondo de precipicio, en este caso río, pues para nosotros podría orientar a que existió algún tipo de exceso de velocidad
Y nosotros esto lo hacemos con base a que si ya existió una emergencia, tenemos que asegurar la escena para que otro vehículo no incurra en el mismo error o el mismo incidente y que vaya a lesionar a nuestros rescatistas. Entonces, hacer este análisis de determinar si existe o no, para nosotros es con base a asegurar esta escena. Y claramente ver un vehículo así pues es un indicio, es algo que nos podría definir que deberíamos de extender esa distancia para que no exista otra emergencia similar. Este tipo de labores son muy complejas porque no solamente hay que trabajar la parte de rescate vehicular, en este caso lamentablemente una recuperación, sino que también toca probablemente también implementar sistemas de cuerdas y adicional al decir de que cae en una zona con contenidos de agua, en este caso un río, y que tiene aguas en movimiento, entonces diríamos que hay que trabajar con 3 escenarios de 3 diferentes especialidades en uno solo. Entonces esto para el rescatista ya es algo más complejo, y si a esto le agregamos que se trata de horas de la noche donde la visibilidad cada vez es menos, entonces estos escenarios son sumamente complejos. De frenado, también los daños que quedaron en el automotor son pistas que están llevando también a las autoridades de la Policía Judicial a descifrar este posible exceso de velocidad. Por supuesto, es parte de la indagación, recolección de estas marcas y rastros que dejaron en la zona donde se da este percance y que cobra la vida a estos 2 primos y también su amigo, quienes estaban recorriendo la zona de La Fortuna durante horas de la madrugada de ayer domingo, y lo cual terminan en este barranco. Según la Policía de Tránsito, en lo que va del año son 299 las muertes en carretera, 103 de ellas producto de un vuelco y también que han generado excesos de velocidad. Hechos fatales que se han sumado, y por supuesto las autoridades llaman la atención principalmente en zonas cuando se produce lluvia. Ayer, cuando se da esta emergencia, llovía muchísimo en la zona norte, pudo haber incidido en que se diera también el derrape cuando estos jóvenes se disponían también a frenar. El factor determinante, el número 1, exceso de velocidad. Del total anteriormente mencionado, los 299, 103 fallecidos corresponden por el motivo de exceso de velocidad. Don Dani, a la hora de que están atendiendo estos accidentes de tránsito, si lo comparamos a otros años, ¿son más fuertes, más, podemos decir, catastróficos a nivel de daños y también víctimas mortales? En comparación del 2025, para ese presente año son 15 fallecidos más que llevamos al día de hoy. Sí, efectivamente, igual como la cantidad de fallecidos, igual la cantidad de colisiones van en aumento día con día. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Lo vemos a continuación. En cuanto a los traslados críticos a clínicas, hospitales de nuestro país, por un atropello fueron 2 los pacientes llevados en esta categoría, por una colisión 12 traslados más y por un vuelco 7. Vamos a actualizar los datos en cuanto a muertes en el sitio. Según se nos ha indicado por parte de Cruz Roja, serían 2 víctimas por un atropello, 4 por una colisión y 3 por un vuelco, ascendiendo así la cifra también a 9 víctimas mortales. Incluso, según nos decía Cruz Roja costarricense, una velocidad no necesariamente debe ser alta para que una persona pueda morir en el percance, incluso a 30, 40 kilómetros, dependiendo de las características. Por ejemplo, a la hora de que esta persona cae en un barranco, estos 3 muchachos, pudo haber incidido también en que se dé la muerte en el sitio de forma inmediata. Lamentable cifra, Nelisa, que se están dando en el territorio nacional. 12:57, continuamos con más y vamos con información de última hora, porque se nos informa acerca de la detención de un sujeto, un costarricense requerido por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de ser extraditado. Es investigado por conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Según la investigación de Estados Unidos, sería alias Pirulo y Cabro, quienes integraron una organización dedicada al traslado de grandes cargamentos de droga a territorio norteamericano, por lo que el Ministerio Público estaría solicitando la detención provisional de estas personas. Les informamos que la semana pasada se detuvo a un masculino de apellidos Martínez González y de nombre Lisandro por tráfico internacional de drogas. Esta persona es costarricense y fue solicitada su extradición hacia Panamá. Este es el extraditado número 21.
Y el extraditado número 22 es un masculino de apellido Rojas Porras, de nombre Andrei, conocido como Pirulo, mismo que fue detenido hace muy pocos minutos en el sector de Limón. Este es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Ya estas personas han sido puestas a la orden de las autoridades competentes para empezar con la tramitología correspondiente y llevarlos a los países solicitantes. Y la búsqueda de los otros pescadores desaparecidos en Guanacaste tras el naufragio de una embarcación continúa. 2 de los que iban en la embarcación eran primos. Gustavo Díaz nos amplía. Adelante. Melissa, de hecho, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Esa respuesta yo la tengo justamente desde la estación de guardacostas acá en Flamingo, en donde me encuentro, conociendo sobre todo que hay 2 lanchas patrulleras en este momento muy cerca, una del sector de Flamingo, la otra cerca del sector de las Islas Murciélago, que fue en donde ayer ubicaron a Abraham Ríos, después de las 2 de la tarde, y del cual requirió un traslado inmediato hasta este lugar, que es donde yo me encuentro. De hecho, que junto conmigo se encuentra don Javier Cubero, oficial director de la estación de guardacostas de Flamingo, con quien vamos a conversar. Don Javier, gracias por acompañarnos a esta hora. Después de que se diera el hallazgo milagroso de Abraham, ustedes no cesan en la búsqueda y mantienen 2 patrulleras en este momento navegando justamente en los puntos claves en donde podrían de alguna manera dar con otro hallazgo milagroso, don Javier. Bueno, buenas tardes. El Servicio Nacional de Guardacostas, trabajando con sus 2 estaciones, que es la de Murciélago y la de Flamingo, cuenta con dos embarcaciones en este momento, una de Murciélago, otra de la estación de Flamingo, que desde horas tempranas andan con personal, haciendo revisiones en todas las islas de la zona donde se encontró al primer sobreviviente, ¿verdad? Hacemos búsquedas en las playas, en todas las islas del sector, para tratar de dar una respuesta positiva a las familias de las personas desaparecidas. Don Javier, tomando como referencia un relato tan importante como el de este muchacho Abraham que sobrevive, ¿cómo se direcciona el testimonio de una persona que ve a otra eventualmente con la posibilidad de que haya sobrevivido directamente a la aplicación de la búsqueda en alta mar? Bueno, la información que él proporciona ayuda mucho para tratar de establecer una zona más pequeña de búsqueda, ¿verdad? Porque él se establece ya directamente sobre las Islas Murciélago. Él fue ubicado en la isla San José, en uno de los costados de la isla San José. Entonces, de ahí nos ubicamos para buscar un poco más lo que son las corrientes, ¿verdad? Y también ver un poco lo de las mareas, donde posiblemente las otras personas pudieron haber llegado, a donde pueden haberlas tirado al sector de la playa, que sea ahí una ensenada. Entonces lo importante es seguir con la búsqueda. El Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y otras unidades policiales siguen con esas búsquedas, ya sea por tierra, por mar o por aire, tratando de establecer encontrar a estas personas. Don Javier, la zona como tal es compleja para realizar esta búsqueda con respecto a la presencia de las embarcaciones allí. Hay una visibilidad que en algún momento puede ser difícil por la formación rocosa, por la biodiversidad que hay en la zona. Bueno, ahí las condiciones en ese sector son bastante difíciles por el oleaje y por las mareas, ¿verdad? Entonces, desde que se llega a esa zona es bastante la afectación en algunas ocasiones, ¿verdad? Ahorita tal vez como el tiempo creemos que esté un poco más accesible, pero la situación es que como las embarcaciones son bajas, entonces la visibilidad de poder observar algo a muy poca distancia es difícil, ¿verdad? Si fuera una embarcación que tiene un puente más alto, habría más posibilidades de una visualización, pero el personal está haciendo todo lo posible. Ahorita de la estación de guardacostas andan cinco oficiales en la embarcación de guardacostas de Flamingo, que hacen su mayor esfuerzo para tratar de ubicar a estas personas.
¿A cuánta distancia estamos aquí, don Javier, para dimensionar un poco el gran trabajo y la extensión, verdad, de área marítimo terrestre que se tiene que abarcar con respecto al trabajo de ustedes? Bueno, de la estación de guardacostas de Flamingo a las Islas Murciélagos son aproximadamente 30 millas, que serían aproximadamente 60 kilómetros más o menos de aquí a donde está el punto, ¿verdad? Pero ellos van a recorrer un área más amplia, ¿verdad? Hacer un cuadrante que circunde toda la zona de las islas, y por poder contar también con la estación de guardacostas de Murciélago, que tiene otra embarcación. Ellos también están haciendo patrullajes en todas las playas del sector. Sobre todo por esa versión tan valiosa que da Abraham, este muchacho, de que el otro señor que él observa de alguna manera hace la indicación o tiene la intención de ir bordeando el resto de la isla. Sí, correcto, eso es parte de lo que él comentó con algunos de los compañeros y los sobrevivientes y las personas que lo rescataron, que primeramente él fue rescatado por otra embarcación del lado del Jobo, ¿verdad? Y la coordinación de ellos con el Servicio Nacional de Guardacostas pudo dar prioridad al traslado de la persona, ¿verdad? Con una embarcación más rápida para trasladarlo y traerlo a recibir atención médica. Eso es importante, o sea, las personas también que están apoyando. Nosotros de parte del Ministerio de Seguridad Pública agradecemos a todas esas embarcaciones que están dando el apoyo y tratando de traer paz a esas familias. Don Javier, muchas gracias, muy agradecido. Eran las declaraciones de don Javier Cubero, oficial director de la Delegación de Guardacostas de Flamingo. Aquí hay un asunto muy importante y es directamente la condición de salud de don Abraham Ríos, este muchacho de 28 años, padre de 2 hijos, quien ayer, después de haber sido atendido en la clínica de Santa Cruz, salió y pasó la noche junto a su hermana y otros familiares en una vivienda en el cantón de Santa Cruz, y de la cual, por supuesto, están esperando que se recupere para regresar hasta Nicaragua. Según lo que él estaba describiendo, iba con su primo Jenier, que lamentablemente él lo ve de alguna manera hundirse en el agua, y también otro señor de nombre Don Ramón, de 54 años, quien él afirma también lo habría observado como la corriente lo arrastraba. Don Luis, de 50 años, es a quien él observa nadando con fuerza y quien le indica a las autoridades que puede estar de alguna manera con la posibilidad de haber sobrevivido, y es en este momento que se están enfocando las autoridades en eso. Claribel Ríos esta mañana también nos estaba comentando qué es lo que sigue a partir de ahora para la familia, y aquí la escuchamos. La esperanza y pidiéndole a Dios, porque como le digo, mire, Dios hace grandes milagros. Nosotros allá en mi país, todas las iglesias a nivel nacional estaban en oración, en ayuno, porque se pidió luego que oraran, que le pidiéramos a Dios, porque en esos momentos y en esa situación y todo lo que estaba pasando y en las noticias, solamente un milagro se podía hacer. Y fue lo que pasó. Y fue la que pasó, la fe y nuestro Señor Jesucristo que lo sostuvo con su mano. Él pudo sobrevivir. Entonces, pues, pidiéndole a Dios que por lo menos sus familiares tengan la paz y la tranquilidad de poderlo sepultar. Porque, pues, dijera mi hermano, no podemos decirle, y quisiéramos decirles que hay esperanza, pero la realidad es la realidad. Y bueno, guardacostas tampoco está solo. Hay una embarcación que incluso salió del sector de Coajiniquil en busca de este posible otro sobreviviente, o bien de las otras 2 personas que según Abraham pudieron haber perdido la vida, sobre todo porque son familiares que han ubicado de alguna manera las coordenadas y de esta manera también conocieron con el milagro de la sobrevivencia de Abraham que hay una gran probabilidad de que esto también ocurra, y que incluso instan a las autoridades a que no cesen en la búsqueda. Los cuerpos de socorro, como por ejemplo la Cruz Roja, también están alerta y en constante comunicación directa con guardacostas en caso de que se requiera alguna otra intervención inmediata. El milagro se hizo con Abraham y hay muchas esperanzas de que también aparezca otra persona con vida, o bien la paz que necesita la familia con el hallazgo de las otras víctimas que muy probablemente hayan perecido en este naufragio. Y reconocer el trabajo que realizan también, exacto, los voluntarios que han salido también en búsqueda de estas personas. Muchas gracias, Gustavo. Y expresidentes, también diputados, criticaron a la presidenta Laura Fernández tras las declaraciones sobre Nicaragua. Josué Vargas nos amplía desde el Congreso. Adelante.
Así es, Melissa, y es que al ser abordada la presidenta Laura Fernández por un medio nicaragüense, habló sobre las relaciones que mantiene Costa Rica con su país vecino del norte, así también habló sobre estas relaciones que tiene también con el régimen de Ortega. Ella dijo que ha existido una relación comercial histórica con Nicaragua, así también como una relación muy cordial, diplomática entre ambas naciones. La parte polémica es cuando Laura Fernández habla sobre el régimen de Ortega. Ella afirma que han sido los nicaragüenses quienes eligieron la forma de gobierno que tienen. Escuchemos parte de la entrevista con este medio nicaragüense. Tenemos una relación cordial entre dos naciones que comparten frontera. Adicionalmente, en el caso de Nicaragua, Nicaragua hace inversiones y mantiene una estabilidad económica donde usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses frente a las que tienen, por ejemplo, los cubanos o la que llegaron a tener los venezolanos, y nosotros pues tenemos una relación armoniosa dentro de lo que cabe, y en mi gobierno seguirá siendo así. Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica y Dios con todos ellos, pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener, y nosotros acá llevando la relación de vecindad de una manera pacífica, armoniosa, en todo lo que se pueda. Las declaraciones de la presidenta encendieron las redes sociales, principalmente con reacciones de expresidentes de la República, así también como diputados quienes están un poco molestos o en desacuerdo con la opinión que dio la presidenta Laura Fernández. Vamos a leer lo que dijo la expresidenta Laura Chinchilla. Pidió disculpas a los hermanos de Nicaragua y calificó las declaraciones de la presidenta como atroces. Afirma que las últimas 3 reelecciones de Ortega fueron cuestionadas por observadores internacionales. Asimismo, ella manifestó que hay 7 excandidatos presidenciales que se mantienen en prisión. Vamos a ver lo que dijo ahora Luis Guillermo Solís, quien manifestó que deploró las declaraciones que hizo la presidenta Laura Fernández. Afirma que estas declaraciones le manifiestan un desconocimiento sobre las atroces violaciones sobre los derechos humanos que ha aplicado el régimen de Ortega. Por su parte, también la diputada Claudia Dobles cuestionó estas manifestaciones que hizo la presidenta de la República. Asimismo, nosotros les preguntamos a algunos nicaragüenses que viven en Costa Rica qué opinan sobre estas declaraciones, y esto fue lo que dijeron. Creo que esto es parte del posicionamiento internacional de la continuidad. Recordemos que la administración Chávez Robles también evitó calificar a Nicaragua como una dictadura, obviando todas las violaciones en derechos humanos que se están dando en ese país. También creo que es un buen momento para recordarnos que la dictadura Ortega Murillo logró consolidarse en el poder mediante tomar los medios de comunicación, tomar el Poder Judicial y tomar todas las instituciones que garantizaban independencia entre los 3 poderes y que podían garantizar unas elecciones transparentes y justas. Para ustedes en Nicaragua, ¿el pueblo eligió el gobierno, es decir, eligieron a Ortega, o es una dictadura? No, lo elegimos hace años, pero él no se ha ido porque ahora ya se hizo dictadura. Sí, así es. La presidenta Laura Fernández dice que los nicaragüenses eligieron el gobierno que tienen. ¿Qué opina ustedes? Ahora ya no, ya ahora él le elige solo. Si ellos están es porque el pueblo lo eligió. ¿Ya me entiende? Entonces, si eso quieren tener, eso hay en Nicaragua. El pueblo lo eligió, sí. Ellos se vuelven a elegir y la gente lo optan por ellos. Sí. O sea, no es una dictadura. No, para mí no, porque la gente sí siempre va y sí lo eligen. Exacto. ¿Usted votó por Ortega? Pues cuando fueron las votaciones sí, elegí por él. Recientemente la administración de Laura Fernández, así como Migración, emitió una declaración que le permitirá a los nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos permanecer legalmente en Costa Rica e incluso buscar trabajo, aunque les hayan rechazado la solicitud de refugio. Muchísimas gracias, Josué, por la información. Y un taxista murió baleado la noche de este domingo en La León 13. Daniel Sosa se encuentra en el lugar y nos amplía. Adelante, Daniel.
El reporte lo reciben las autoridades al ser las 11:21 de la noche de este domingo. Se trata de un hombre de apellido Aguilar de 56 años, quien se encontraba en su casa de habitación acá en León 13, y cuando aparentemente en ese momento se percata que le estaban dañando su vehículo. Es por eso que él sale de su casa a ver qué era lo que estaba pasando, y es en ese preciso momento, cuando sale de su casa, se encuentra en vía pública revisando lo que pasaba con su vehículo, que dos hombres en motocicleta aparentemente lo interceptan. El acompañante se baja de la motocicleta y es ahí cuando le dispara, según el reporte de las autoridades, en al menos 16 ocasiones. Fueron 16 impactos de bala lo que se encontraron las autoridades al momento de hacer las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos, y es ahí donde se dan cuenta que fueron al menos 16 disparos los que se ejecutaron. A la víctima en ese momento lo traslada la Cruz Roja a un centro médico, donde posteriormente fallece minutos después, luego producto, mejor dicho, de estos impactos de bala. Hechos que ocurren acá en León 13, y esa es la versión preliminar de esta situación. Se dice, una de las líneas de investigación que tienen las autoridades es que en horas de la mañana el taxista, esa es su profesión, de la víctima de apellido Aguilar, tuvo un encontronazo, tuvo alguna disputa en horas de la mañana con un cliente, y es por eso que la versión preliminar indica que aparentemente esto pudo haber sido una venganza luego de ese pleito que tuvo este taxista con un cliente mientras realizaba un servicio en horas de la mañana. Existe un empoderamiento de estas estructuras en las comunidades y que sienten justamente por esta gobernanza criminal ese derecho de aplicar la norma o la ley que ellos decidan que se tenga que realizar en esa comunidad, y eso implica en que tomen decisiones de asesinar personas solo porque sí. Y es que, como decíamos, la versión que más atención recibe por parte de los investigadores señala que este taxista de apellido Aguilar brindó un servicio a una mujer durante la mañana de este domingo acá en León 13. Durante el recorrido ambos sostienen una discusión, y horas después el conductor regresó a la comunidad y sufre el ataque armado fuera de su casa. Sin embargo, hay que decirlo, esto se trata únicamente de una versión que se mantiene en investigación y que no es nada oficial de momento, pero sí es una de esas líneas de investigación que tienen las autoridades que están trabajando sobre este caso. Esto se suma a la problemática y al temor que tienen los taxistas al momento de realizar viajes a diferentes horas de la noche por la inseguridad que vive nuestro país. Nosotros conversamos en horas de la mañana con algunos de ellos justamente para conocer su opinión sobre este tema. Vamos a escuchar parte de lo que nos mencionaron. Siempre ha sido inseguro, porque ¿qué protección tenemos nosotros? Ninguna, no. Claro. Trabajando de noche, ninguna protección, ni de día ni de noche. ¿Usted evita salir de noche a trabajar? Yo no trabajo de noche porque a mí me asaltaron 4 veces de noche, entonces no volví a salir de noche. Manejo de noche, pero lugares complicaditos a veces uno lo duda. Como León, Carpio, Cuadros, Alajuelita, lo piensa. Sí, claro, totalmente. Es una de las horas más peligrosas ya después de las 9 de la noche en ciertos sectores, más que todo en los lados del sur o en las zonas peligrosas de acá, del oeste de la capital. ¿Y usted de manera particular trabaja de noche o prefiere evitar ese horario? No, totalmente lo evito. Ya a las 7 de la noche, 8 por tarde voy para mi casa. Perfecto. Sin duda alguna, un hecho lamentable que vivió la León 13 este domingo en horas de la noche con la muerte de este taxista que muere a balazos en su casa o afuera de su casa de habitación, y que se suma a esta ola de violencia que atraviesa nuestro país. Daniel, muchísimas gracias. Y a partir de este martes y hasta el jueves hay cierres parciales en circunvalación para que usted lo tome en cuenta, específicamente por la rotonda de la Y. Laura Solórzano nos amplía. Sí, correcto, así que tome nota, porque si usted necesita pasar por este sector aquí donde yo me encuentro sobre circunvalación, esto está en los alrededores de la rotonda de la Y, bueno, salga más temprano a partir de mañana y hasta el jueves, porque hay cierres. Vea que les voy a explicar un poquitito. Serán a partir de las 6 de la mañana y hasta las 5:30 de la tarde, esos días, de martes a jueves. ¿Esto por qué? Porque ven esos trabajos que están haciendo ahí, es un puente completamente nuevo, y lo que van a hacer es que van a levantar varias vigas como parte de la fase 3 y 4 que todavía continúa. Se espera
que esta obra ya esté finalizada en este 2026 y por eso es que estos cierres parciales vienen en este momento del proyecto para evitar que por supuesto tengan algún accidente, alguna de estas vigas pueda pues caerle a alguno de los vehículos que transitan por esta parte. Recordemos que aquí todavía se mantienen las regulaciones, por ejemplo los conductores que vienen de Atillo, vean que solamente es un carril y los que vienen por ejemplo de San Pedro hacia Atillo es otro carril. Los que vienen de San Pedro hacia Atillo todavía tienen la salvedad de que la paralela por debajo de la rotonda ya está habilitada, porque también ahí se habían hecho trabajos desde el año pasado. Entonces, así que tome nota, mañana y hasta el jueves hay cierres parciales que según el CONAVI, dependiendo de cómo se va trabajando, podría verse algún cierre total, pero lo que se espera es que solamente sean cierres parciales. Veamos la siguiente información. A partir de este martes y hasta el jueves hay cierres parciales en circunvalación por la rotonda de la Y. Como parte de las obras de sustitución del puente sobre el río María Aguilar en la Ruta Nacional 39, se aplicarán cambios en la vialidad de esta ruta. Durante esos días se instalarán vigas prefabricadas para las últimas 2 fases del proyecto. Por eso se harán cierres parciales de 6 de la mañana a 5:30 de la tarde esos 3 días. Moto es más fácil para nosotros, pero después está demasiado. Aún así se hace presita. Sí, es por la presa, sobre todo cuando llueve. Bueno, por dicha ahora con este fenómeno, no sé qué vaya a pasar, sí, no. Todos los días por temas de trabajo uno pasa para ambos lados, entonces siempre se ve afectado. ¿Se encuentra mucha presita? Sí, siempre hay bastante presa a toda hora. Afecta un poco por la presa, ¿verdad? Claramente. Lo que pasa es que para tener una mejor movilidad vial tenemos que soportar esos presas, entonces mientras sea para un mejor futuro para todos, pues de ahí tocará aguantarse un poquito. Este puente tendrá la distribución de 4 carriles en el tronco principal de circunvalación, 2 por sentido, 2 carriles en la rampa norte de acceso a la rotonda de la Y y 2 carriles en la rampa sur de la salida de la rotonda. La obra también incluye mejoras en accesos, aceras y señalización. Sí es complicado porque siempre uno tiene que tomar rutas alternas, entonces en temas de tiempo, vieras que en lo personal, en trabajo me atrasa demasiado, entonces sí es complicado. Cualquier cosa que aliviane las presas, cualquier cosa que ayude, o sea, sería una gran bendición, porque las presas están mortales. Porque fíjese que, por ejemplo, de Acerrí al centro de San José, yo en las mañanas gasto 1 hora y media. La Y seguirá siendo uno de los puntos con mayor volumen vehicular del país, con más de 90.000 vehículos diarios. Se le pide a las personas conductores planificar sus desplazamientos con antelación, atender la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito, así como considerar rutas alternas durante esta intervención. Trabajos que se mantienen aquí en el sector de la rotonda de la Y, tanto los conductores que vienen de San Pedro hacia Atillo como los que vienen de Atillo hasta San Pedro. Hay paso regulado, pero a eso le vamos a añadir que hay un cierre parcial a partir de mañana martes y hasta el jueves a las 5:30 de la tarde. Empiezan desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Gracias. Y faltan 89 médicos especialistas para atender la demanda de salud en todos los centros médicos de La Caja. Tracy Morales nos amplía desde Tibás. Tracy, adelante. Bueno, estamos hablando de que pese a que se han hecho los esfuerzos para poder equiparar la salida de médicos especialistas que se fueron de La Caja en el último año, estamos hablando que se han registrado 241 contrataciones, aún faltan 89 médicos especialistas que brinden atención en los servicios de salud. Veamos. A pesar de la contratación de 241 médicos especialistas, el sistema de salud aún registra un déficit de 89 profesionales en distintas áreas, situación que continúa afectando la atención de asegurados. Esta es una de las clínicas que mejor sale con los servicios rápidos y prontos con los especialistas, pero
todavía hay mucha carencia. Digamos, yo estoy esperando, yo tuve según una prioridad, marcado prioridad de emergencia, una cita con un reumatólogo y me dijeron en 8 días tienen que avisarle. Ya llevo casi el mes y es más, hoy pensaba, después de que salga de aquí, ir al Hospital México y averiguar qué pasó, por qué mi cita, pero no tiene la respuesta, es que no hay especialistas, pero yo confío en que pronto, a como se ha venido moviendo y con los nuevos cambios y todo, yo confío en que pronto y que Dios nos dé salud, y me duele por los que sí realmente están en una necesidad. La escasez de personal ha tenido un impacto directo en la prestación de los servicios, reflejando en la pérdida acumulada de más de 106,000 horas de atención entre agosto del 2024 a mayo de 2026. Indudablemente tiene que fortalecer esas áreas, las áreas de las especialidades, porque hay mucha necesidad en muchos pacientes que requieren urgentemente ser evaluados por un especialista. Las autoridades reconocen que, aunque se han realizado esfuerzos para fortalecer el recurso humano, hay áreas que siguen resintiendo la falta de doctores, como ginecología, anestesiología, cirugía general, radiología, pediatría, oftalmología, medicina de emergencia, ortopedia, psiquiatría y neonatología. Realmente no soluciona nada de eso. El problema sigue igual, y cada vez crece más porque uno realmente se sorprende. Hace poquito me dieron una cita para casi un año, imagínense, y con estas personas que vienen es demasiada la gente. Ellos tienen que contratar lo que necesitan. Realmente cada centro hospitalario o cada clínica. Recordemos que los médicos contratados para equiparar la fuga de doctores, casi el 40% regresó a la caja con jornada reducida, es decir, trabajando medio tiempo. Recordemos que la fuga de médicos especialistas ha impactado al menos 10 especialidades que son críticas, donde los médicos lamentablemente abandonaron el seguro social. Estamos hablando, por ejemplo, de ginecología y también anestesiología. Estaremos dando seguimiento.